El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. Considerando que la crianza de cuyes en Colombia está concentrada especialmente en Nariño, se resalta como un producto de alto valor nutritivo, bajo costo y se considera, además, como pilar de la seguridad alimentaria en numerosas regiones de Colombia. Con el propósito de mejorar la productividad de la región, el Centro Internacional de Producción Limpia LOPE del SENA pretende divulgar las distintas prácticas y experiencias técnicas desarrolladas en el centro de formación para dar a conocer el modelo productivo que se ha adaptado al medio y se puede incluir en los sistemas de producción de cuyes de forma eficiente, teniendo en cuenta que el SENA, además de la formación técnica, tecnológica y complementaria, ha cobrado trascendencia por la capacitación, especialmente de las zonas rurales, y la difusión de distintas especies animales con reproductores de óptimo nivel sanitario, productivo y reproductivo, incluyendo los cuyes, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños, grandes y medianos productores del departamento y el país. Instalaciones. Galpón. Este debe proyectar su fácil ampliación y modificación. Los materiales pueden variar dependiendo de la zona y los recursos propios con los que se desee construir para no incrementar los costos. Las construcciones y elementos empleados deben buscar un ambiente de confort para los animales. Deben aislarlos de factores externos como cambios de temperatura repentinos, factores de estrés y depredadores para evitar la entrada de enfermedades, limitando animales domésticos como perros, gallinas, gatos, etc., y silvestres como aves o depredadores, sellando techos y ventanas con mallas, plásticos u otros elementos. También facilitará el manejo diario como el aseo, alimentación, reproducción o empadre y mejorar las condiciones sanitarias para alcanzar un bienestar animal que a futuro se reflejará en mejores producciones. No se recomienda ubicar lavamanos o grifos dentro del galpón para evitar acumulación de humedad, el mayor desencadenante de enfermedades. Ubicación. Se busca un ambiente apartado de la vivienda, dedicado exclusivamente a la producción de cuyes, para que se logre un mejor ambiente a los animales y trabajadores. Debe disponer de luz entre 8 a 10 horas al día. La orientación en clima frío debe ser de norte a sur, permitiendo que las fuentes de iluminación y ventilación se ubiquen de oriente a occidente. La instalación debe ser de fácil acceso, próximo a las praderas y cercano, pero separado de la vivienda. Materiales. Se puede usar ladrillo, adobe, madera, guadua, esterilla o plástico, dependiendo de las condiciones climáticas para el control de temperatura, humedad y viento. Deben estar disponibles en la zona, ser prácticos y económicos para no incrementar costos por su implementación. El techo incluirá tejas translúcidas para permitir la entrada de luz, vital para la ovulación y control de la humedad, evitando la propagación de microorganismos perjudiciales con el control de temperatura. Temperatura y humedad. Se recomienda el uso de un termómetro de máximas y mínimas para conocer los grados extremos del ambiente del galpón durante el día y la noche. La temperatura óptima es de 18 grados centígrados, con variaciones entre los 12 a 26 grados. Hay que evitar cambios repentinos, pues desencadene en los animales susceptibilidad a padecer enfermedades causadas por la manipulación de agentes patógenos. Ventilación. Es importante mantener una adecuada circulación de aire para evitar acumulación de malos olores. Por diversos factores ambientales, la orientación de los vientos no es constante, por lo que se debe verificar desde la construcción del galpón,
instalando ventanas con malla para evitar ingreso de otros animales, ubicación en una zona sin corrientes de aire o la implementación de barreras vivas considerando especies que también se puedan utilizar para la alimentación de cuyes. Otro componente importante en la instalación es el pediluvio. Son pozas que contienen elementos desinfectantes para esterilizar el calzado del personal y equipos de transporte que están en contacto con el suelo. Pueden ser de diversos materiales. Contendrán elementos líquidos con desinfectantes diluidos o sólidos como la cal. La instalación que permite almacenar el pasto cortado es el oreador. Consiste en una cama o lecho elevado separada del piso, en donde se almacenará el alimento cortado. Sus medidas dependen de la cantidad de animales. Este evita la contaminación del forraje al no tener contacto con el suelo, permite que se enfríe a temperatura ambiente, evita su fermentación y el timpanismo. Jaulas y pozas. Pueden ser construidas con madera, metal, cemento o combinadas con estos materiales. Deben estar diseñadas para facilitar las labores diarias. Su implementación favorece el mayor aprovechamiento del área de producción. Las jaulas no requieren cama para recoger los desechos y facilitan el manejo y el control de sanidad, aunque inicialmente requieren una mayor inversión. Se recomiendan especialmente para la etapa reproductiva. Las pozas, por otra parte, deben incluir un lecho o cama para recibir los desechos líquidos y sólidos de las excretas, humedad y desperdicios de comida. Deben permanecer secas, evitando proliferación de vectores de enfermedades como insectos, ratas, parásitos, etc. Es necesario desinfectar o fumigar antes de ingresar al galpón. Se debe cambiar cuando se observe que hay alta humedad. Esto dependerá en gran medida de las condiciones ambientales, el volumen de animales, presencia de bebederos, entre otras. Para evitar el incremento de mortalidad en lactantes, se sugiere implementar jaula agazapera, una sección a la que solo tendrá acceso la cría para evitar el aplastamiento, especialmente cuando el número de animales por jaula es elevado. Las jaulas se recomiendan especialmente para la etapa reproductiva, pues facilitan el manejo de las hembras o gazapos y las pozas hacia la etapa de levante y engorde. Pasteras o comederos. Estos elementos serán de tamaño suficiente para el grupo de animales alojados y evitan la contaminación del alimento con microorganismos que afecten la salud de los animales, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ingresan por vía oral. Manejo. Se deben evitar prácticas inadecuadas como tomar a los animales de la cabeza, pues ocasiona lesiones, estrés, incluso la muerte. Lo más apropiado es sujetarlos por debajo de los brazos. Evitar al máximo manipular las hembras preñadas. Sin embargo, cuando deban manipularse, se ubicará una mano por debajo de los brazos y otra sujetará el abdomen para evitar abortos. Reproducción o empadre. Consiste en el cruzamiento de hembras con el macho para la obtención de crías. El número de hembras depende del área y características de la poza. La proporción ideal de hembras por macho es de 6:1 por metro cuadrado. Los animales seleccionados como reproductores deben estar desparasitados y libres de enfermedades infecciosas. Es ideal mantener un sistema de reproducción intensivo, donde los machos permanecen con las hembras durante toda la fase reproductiva, aprovechando el celo posparto. Las hembras logran alcanzar la madurez sexual entre los 60 y 80 días de edad y al alcanzar el peso de 800 a 900 gramos. Gestación y parto. La gestación dura entre 63 y 70 días. El ciclo reproductivo será ideal con 4 partos, máximo 5. El mismo día del nacimiento se reporta la identificación de la cría, registro de color, sexo, peso, identificación individual, peso de la madre e identificación de los padres. El sexaje requiere identificar visualmente los genitales. Para la identificación de los animales, que se deberá hacer el mismo día si los animales ya se encuentran aptos y limpios, se elaborarán aretes o placas de acero galvanizado y se asigna un número único y consecutivo para la población. Se deben suministrar vitaminas orales, 0.1 mililitros a la cría y 0.3 mililitros a la madre. Para facilitar el manejo y sexaje, los machos llevarán la placa o arete con su número correspondiente en la oreja derecha y las hembras en la izquierda. Las placas o aretes se elaboran con lámina de aluminio galvanizado calibre 40.
Para ello, se debe cortar la lámina hasta darle la forma adecuada, buscando en uno de sus extremos un ángulo puntiagudo que permita perforar la oreja de los gazapos con mayor facilidad. A continuación, se perfora el otro extremo con un elemento que permita insertar la punta que perfora la oreja para asegurar el arete. Posteriormente se hace el grabado del número único de identificación con un lapicero electrónico para marcar metales. Se dobla en 3 partes y se coloca en la base de la oreja. Lactancia. Es ideal que las crías consuman calostro para fortalecer principalmente el sistema inmunológico y logren mayores ganancias de peso en menor tiempo durante todo el ciclo reproductivo. Una característica de la especie es el alto valor nutritivo de la leche, suficiente para alimentar tamaños de camadas numerosas, a pesar de la presencia de 2 pezones. Sin embargo, se prefiere que las camadas sean de 3 a 4 crías por parto, obteniendo animales más eficientes para ganar peso, en contraste con camadas muy numerosas que presentarán bajos rendimientos a lo largo de todo su ciclo productivo. Destete. Se realiza a los 15 días. En este momento se desparasita y se pesa a las crías y a la madre. Recría o levante. Esta etapa comprende desde el destete hasta los 900 gramos. Se deben conformar lotes homogéneos. A partir de los 60 días se presenta la maduración sexual de hembras y machos. Engorde. Esta fase inicia cuando se han seleccionado los animales para ser comercializados para la venta. El Departamento de Nariño exige mercado de animales con pesos finales entre 1.300 a 1.400 gramos. Alimentación. El cuy es herbívoro monogástrico. Transforma el alimento en nutrientes mediante la acción enzimática del estómago y fermentación del ciego. Además, realiza secotrofia, puesto que produce 2 tipos de heces, una rica en nitrógeno que es reutilizada y otra que se elimina como heces duras. Dentro de la producción, la alimentación es el factor de mayor importancia a la hora de analizar los costos de producción, alcanzando el 60%. Por esta razón es necesario enfocarse en hacer más eficiente la producción de alimentos, obteniendo forrajes de buena calidad a menor costo, acompañada de un suplemento como es el concentrado, bien sea comercial o preparado en granja, para cubrir los requerimientos nutricionales que generalmente están desbalanceados, ya que se cubren únicamente con la oferta de forrajes, los cuales son limitados en cuanto a calidad y cantidad. Requerimientos nutricionales del cuy. Para la formulación de las dietas se deben seleccionar los tipos y cantidades de ingredientes con concentraciones equilibradas de nutrientes. Por ello, se han identificado los requerimientos nutricionales del cuy en las distintas etapas de producción. Recomendaciones para la alimentación de cuyes. Implementar un sistema para el suministro de agua de bebida. El agua es el componente de mayor porcentaje de todo organismo vivo y desempeña un papel fundamental en todos los procesos fisiológicos. La cantidad de agua necesaria para que un animal ejerza sus funciones vitales se encuentra cerca al 10% de su peso vivo, aunque puede incrementarse hasta el 20% cuando la temperatura ambiental supera los 20 grados centígrados. El alimento base es muy seco. Hay suministro de sal mineralizada. Existen espacios reducidos para su alojamiento. Adecuado suministro de pasturas cortadas. El factor desencadenante del timpanismo es el consumo de forrajes muy jóvenes. Las especies de mayor control deberán ser alfalfa, trébol blanco y trébol rojo. Cuando las leguminosas se encuentran en la etapa de rebrote, es cuando se pueden producir los casos de meteorismo o timpanismo. El momento adecuado para el corte del forraje es previo a la floración. Praderas exclusivas para la alimentación de cuyes. La producción de forrajes debe estar aislada de otras especies animales, pues se convierte en vectores de contaminación por medio de los excrementos, que al momento de corte y suministro del forraje para consumo, transmiten parásitos gastrointestinales y multiplican enfermedades mortales en los cuyes. Cambios en la alimentación animal en forma gradual. Esto permite la adaptación del aparato digestivo a las nuevas fuentes de alimentación, teniendo en cuenta que su flora bacteriana no es tan variada como en otras especies. La modificación brusca en su alimentación puede provocarle problemas digestivos. Comportamiento nocturno en cuyes. Por su tendencia a realizar actividades durante la noche, se debe suministrar una mayor cantidad de alimento en horas de la tarde.
Fertilización de praderas principalmente con abonos nitrogenados. Con la fertilización con nitrógeno se logra obtener buenos rendimientos, estímulo de crecimiento temprano, adelantando la fecha del primer corte y prolongando los periodos de crecimiento. Las semillas de pastos mejorados tienen mayor rendimiento, pero son más exigentes en fertilización. Por ser semillas que han sido mejoradas genéticamente, la producción y calidad composicional son superiores, y algunas de ellas son resistentes a plagas y enfermedades, aunque los costos de este insumo sean altos. Sus ventajas más importantes son: alto porcentaje de germinación, uniformidad y vigor en su desarrollo, ausencia de mezcla de otras especies y variedades, resistencia a plagas y enfermedades, cosechas rápidas, rendimiento superior al de las semillas comunes, buena calidad, mayor aceptación. Forrajes. En clima medio y cálido, las alternativas de alimentación forrajera son variadas. El ramio y la morera son fuentes importantes de proteína, y para clima frío se puede observar que una alternativa importante es la alfalfa, de igual forma hoja de calabaza, recurso alimenticio alternativo que cobra importancia en la alimentación de cuyes por su bajo precio y fácil obtención. Establecimiento de praderas. Teniendo en cuenta que el éxito de la producción de cuyes depende en gran parte del rendimiento de forraje, se hace necesario identificar las prácticas adecuadas para el establecimiento de praderas. Es fundamental conocer las características del suelo mediante un análisis físico-químico, considerando las deficiencias en su composición para identificar los nutrientes que se deben cubrir mediante la fertilización, optimizando la producción. Pasos para establecimiento de praderas. Escoger el material vegetal o semilla, dependiendo de los recursos propios disponibles del productor y las condiciones agroecológicas de la finca, como clima, humedad, altura sobre el nivel del mar, textura y calidad del suelo. Adecuar el terreno mediante el arado o rastrillado, dependiendo de la calidad de tipo de semilla, hasta lograr que el tamaño de la partícula del suelo facilite la germinación. Se puede hacer uso de maquinaria o tracción animal. La siembra se debe hacer únicamente en época de lluvias o cuando haya disponibilidad de riego, una condición fundamental para la germinación de la semilla. En el mercado existe una gran variedad de semillas que se pueden adaptar a distintas condiciones del terreno y del medio. Para su establecimiento se debe cubrir con tierra, considerando una capa al doble de su tamaño. Fertilización de la especie forrajera. El aporte de nutrientes del suelo al forraje dependerá de su disponibilidad. La cantidad de estos elementos, como nitrógeno, fósforo y potasio, se evidenciarán en los análisis químicos, permitiendo conocer las deficiencias y tomar decisiones al respecto. Es importante, además, conocer el grado de adaptación de las semillas en la zona, sus requerimientos para su abonamiento y sus limitantes. Una práctica común en zonas de cultivo de papa es la siembra de forrajes en los rastrojos, lo que ha permitido obtener mayor cantidad de biomasa, posiblemente por el aprovechamiento de residuos de fertilizante del cultivo anterior. Las prácticas posteriores a la siembra incluyen aplicación de riego, resiembra si son necesarias, la deshierva oportuna, el control de plagas y el corte en el momento adecuado, es decir, antes de la floración de la planta. Sanidad. El método más eficiente para evitar estas afecciones es a través del control de factores ambientales que favorecen la multiplicación de microorganismos como la humedad, tratamientos preventivos, aseo, desinfección, disposición de área de cuarentena, control de ingresos, indumentaria o elementos de protección personal, entre otros. Normas de bioseguridad. Son un conjunto de normas de estricto cumplimiento que buscan garantizar la sanidad y calidad de la producción. Con la aplicación adecuada de estas normas, menores serán los costos de producción, pues se reducirán los gastos en medicamentos por tratamientos y disminuirán los porcentajes de mortalidad. Para ello, se deberán aplicar prácticas como: previo al ingreso de animales se debe hacer desinfección del galpón. Para esto, se deben retirar todos los residuos. Posteriormente, lavar paredes, comederos, piso, jaulas o pozas y finalmente flameado de la instalación. Se puede favorecer el proceso esparciendo cal sobre las instalaciones. Limpieza diaria de los pasillos y jaulas para evitar incremento de la humedad y proliferación de bacterias y hongos. Desinfectar el galpón por fuera y por dentro, por lo menos una vez al mes, con productos diseñados para este fin.
Manejo adecuado de desechos animales orgánicos y de la mortalidad. Todo animal muerto por enfermedad debe ser dispuesto en la compostera. Evitar el ingreso de personas ajenas al trabajo del galpón. Proteger el galpón para evitar el ingreso de ratas, aves, gatos u otros animales. Instalar en la entrada del galpón un recipiente con cal o soluciones de amonio cuaternario, 1 mililitro por litro de agua, o solución yodada, 3 mililitros por litro de agua, para desinfectar el calzado antes de entrar y salir del galpón. Contar con una fuente de agua cercana pero fuera del galpón, para lavar y desinfectar las manos al ingresar a la instalación. Tener un espacio destinado únicamente para cuyes enfermos, separados por lo menos por una pared, preferiblemente fuera del galpón. Evitar compartir la indumentaria para otras labores. Debe ser exclusiva para el manejo de los cuyes. Utilizar guantes y tapabocas para las labores que se requiera para estar en contacto directo con contenidos tóxicos. Implementar la elaboración de compost del estiércol para luego ser utilizado como abono orgánico. No ingresar animales nuevos al galpón sin previa cuarentena. Aislar y almacenar alimentos y medicamentos para evitar su contaminación. Faenado y sacrificio del cuy. El faenado es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, 2014, en su guía para faenado de cuyes, menciona las normas técnicas y sanitarias que garantizan las condiciones que permitan mantener la salubridad en el proceso, la higiene, desinfección y evitar la contaminación cruzada. Debe contar con las siguientes áreas. A. Área de inspección ante mortem. Consistirá en un área donde se puede realizar la observación completa de los animales con el fin de identificar signos clínicos que alerten de la presencia de patógenos individuales o del lote. El área de inspección ante mortem puede ser considerada como área de recepción de animales si ésta permite realizar las dos actividades. B. Área de observación. Se destinará para el alojamiento y ubicación de animales sospechosos de algún problema sanitario. C. Área de faenado. En su entrada contará con filtros sanitarios. Debe ser un área cerrada con paredes y techo. La zona de faenamiento será diseñada con un flujo de proceso continuo y comprenderá las siguientes secciones. Primera, de recepción de los animales. Segunda, de insensibilización o aturdimiento de animales. Para ello se dispondrá de medios apropiados y seguros para los operarios y contemplando los criterios de bienestar animal. Se puede contar con dispositivos para realizar el aturdimiento. Deben estar bien mantenidos y ser adecuados para la especie. Quien realice el aturdimiento de los cuyes debe estar capacitado para realizarlo de manera efectiva. Todos los métodos de aturdimiento deben causar inconsciencia al animal inmediatamente, ser verificable su efectividad, ser implementados por personal capacitado y competente, ser seguro para los operarios, no causar contaminación a la carne con ningún factor de riesgo. Tercera, de degüello y sangrado. Deberá disponer de un sistema de sangrado con el animal colgado y recipientes herméticos para recolectar la sangre, permitiendo una buena evacuación y recepción de la sangre en un tiempo mínimo de 2 minutos por animal. Cuarta, de escalado, pelado, afeitado y lavado. Esta sección contará con un depósito para escaldar con un sistema de cambio total de agua, manteniendo una temperatura mínima de 65 grados centígrados y el espacio necesario para realizar el pelado, afeitado y lavado de las carcasas. Quinta, de corte, eviscerado, lavado y escurrido, donde se efectúa la extracción de las vísceras rojas, blancas y apéndices. Debe disponer de equipo adecuado para realizar el lavado de la carcasa, de manera que se evite la contaminación y el escurrido con el animal colgado. Sexta, de inspección sanitaria. Se realizará la inspección sanitaria. Séptima, de oreo, pesado y clasificación. Destinada al enfriamiento natural de las carcasas, pesado y clasificación de piezas. Octava, de empaque. Destinada para realizar el empacado de la carne en sus diferentes presentaciones, siendo esta la única actividad que se realice en esta área. Novena, área de conservación en frío.
Deberá disponer de una cámara de refrigeración y o congelación para conservación de las carcasas, debidamente implementadas, permanentemente limpias y en buen estado de funcionamiento. Aprovechamiento y transformación de orina de cuy. Se estima que 1 litro de orina equivale a 20 gramos de nitrógeno. Para maximizar su aprovechamiento, es necesario que se almacene en recipientes sellados para evitar la entrada de aire durante 15 días. Esto evita malos olores, insectos y que además se afecte su valor como fertilizante. La acción de la orina después de este proceso responde a lo que produce la urea, por lo que la transformación se debe efectuar en condiciones anaeróbicas, sin aire u oxígeno, en recipientes para evitar la entrada de aire y que desplacen el que está atrapado, mediante el uso de un envase o recipiente externo con agua y una manguera que elimine el aire atrapado. Como recomendación se sugieren las siguientes prácticas. Llenar 2/3 partes del recipiente para favorecer su fermentación. Almacenar durante 10 a 15 días para su posterior uso. Al emplearlo puro, sin diluirlo, se utiliza como herbicida, quemando la planta. Para usarlo como abono orgánico foliar, se deberá mezclar 1 litro de biol con 20 litros de agua, lo que favorece el aporte de minerales como nitrógeno, fósforo y potasio. Se aplica cada 15 o 20 días, suspendiendo su uso 3 semanas antes del corte. Si se desea activar la fermentación, se puede utilizar leche, melaza o suero. Abono orgánico y compostaje. Los desechos animales son fuente de nutrientes esenciales para la planta, nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, no es efectivo emplear las excretas directamente en el suelo, pues sin tratamiento, su tiempo de descomposición es muy largo y no facilita la asimilación de nutrientes. De igual forma, se requiere romper con los ciclos de reproducción de los microorganismos perjudiciales, como parásitos o bacterias, principalmente Yersinia y Escherichia coli, que se eliminan en las excretas y vuelven a los forrajes, que son la fuente de alimentación, lo que da continuidad a su multiplicación y aparición de enfermedades. Una característica relevante del proceso de compostaje es la temperatura a la cual se efectúa la descomposición del material orgánico, de 65 a 70 grados centígrados, en la que los microorganismos nocivos se eliminan para terminar su ciclo de vida y generando abonos con adecuado nivel sanitario para su comercialización o autoconsumo. Instalaciones. Si bien el compost puede elaborarse en una sencilla pila de restos orgánicos, se deberán mantener condiciones ambientales para acelerar la obtención del abono mediante la inclusión de las siguientes condiciones. No implementar base en el piso para impedir la entrada de aire y acceso de microorganismos. Cama para descargar el material como sistema de ventilación que permita la entrada de oxígeno, aproximadamente 20 centímetros. Cierre o cortina lateral para mantener las condiciones de temperatura. Techo o cierre superior para evitar inundaciones por lluvia y acceso de humedad. La instalación debe ser de fácil apertura y manejo. Localización cerca al galpón para facilitar el manejo. Evitar la entrada de animales. Ventajas. En este aspecto incluye: debido a su estructura aterronada, facilita la formación de conglomerados del suelo, permitiendo así mantener una correcta aireación y humedad del mismo. Contribuye a preservar los microorganismos y calidad de los suelos. Son productos que protegen el medio ambiente. Mejora las características químicas y biológicas del suelo. Aporta macro y micronutrientes. Reduce de forma considerable la producción de residuos. Disminuye los costos de producción por el aprovechamiento de residuos. Evita la dependencia de fertilizantes químicos y es una fuente permanente de abono. Preparación del material. Se dispondrá de un volumen adecuado de residuos. Al final, este material se va a transformar por acción del aire, los microorganismos, la temperatura y humedad principalmente, a romper con las moléculas de las más simples a las más complejas. Durante este proceso, se va a perder aproximadamente el 65% del peso inicial. Una vez introducido el material, no son muchos los cuidados necesarios. Cada vez que se introduzca nuevo material, es conveniente removerlo y mezclar con el material anterior. Se debe realizar volteos de toda la pila de compost para permitir la aireación y la mezcla de materiales cada 10 o 15 días. Cuanto más a menudo se realicen los volteos, más rápido avanza el proceso. Recomendaciones.
Entre estas recomendaciones se destacan: considerar el volumen de población. 1000 kilogramos de cuyes producen 28 a 29 metros cuadrados de residuos sólidos. Evitar el uso de inoculantes, puesto que incrementan los costos de producción. No muestran ser eficientes como activadores y no son necesarios, pues el tracto gastrointestinal del cuy ya contiene microorganismos de forma natural y realizan la descomposición. Mantener la humedad. Al aprisionar una cantidad de material con la mano, es ideal que caigan de 2 a 3 gotas, 60-65% de humedad. Si gotea más cantidad de agua, hay exceso de humedad, y si al aprisionar el material se desmorona, la humedad es baja. Se pueden adicionar diversos materiales: excretas, restos vegetales, restos animales, pelo, vísceras. No disponer de los desechos animales directamente sin procesar. Los montículos de 1 metro de altura benefician la entrada de aire. El color debe ser igual al color de los desechos sin tratamiento y con olor a tierra. Si se cuentan con suelos ácidos, se debe evitar el uso de los cítricos.